noches. Antes de iniciar, ¿me pueden por favor confirmar mediante el chat si me están escuchando? Vale, perfecto, sí me están escuchando. Mi nombre es Luan Serrano, soy ejecutivo comercial de ICC Ingeniería. En nombre de ICC les doy la bienvenida a esta masterclass de diseño de edificaciones en concreto con CIPECAT, liderada por el ingeniero Fabián Camilo Falla, donde realizaremos un ejercicio práctico. Como nuestro nombre lo indica, somos una empresa que brinda consultoría y capacitación en diferentes áreas de la ingeniería civil y geotecnia, además de distribuir CIPE y GEO5 en Latinoamérica. Nos especializamos en presentar diplomados virtuales y presenciales de diseño estructural, hidráulico, vías, geotecnia, entre otros. Además, diseñamos cursos personalizados para empresas, universidades o grupos independientes. Les informo que actualmente contamos con una oferta muy especial para los asistentes de esta masterclass y pueden adquirir la licencia vitalicia de CIPE con un 40% de descuento, o si desean continuar en el curso también tienen un descuento especial. Si desean tener más información me pueden contactar por medio de WhatsApp al número que aparecerá en pantalla. Esta noche nos acompaña el ingeniero Fabián Camilo Falla, quien es un ingeniero civil, máster y especialista en estructuras. Él brinda soporte técnico internacional a CIPE en Latinoamérica y él es quien dictará este curso. Y él se va a encargar también de resolver todas las dudas que ustedes tengan a detalle. Esperamos que nuestros asistentes tengan total atención y participación activa. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Fabián. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Permítame, ya les comparto la pantalla. Bueno, este masterclass, pues vamos a ver lo que es el programa CIPE en su versión 2023, ¿sí? Y vamos a hablar especialmente de lo que es el programa CIPECAD, ¿sí? Aprovecho para decir que ya hoy salió la versión 2023B del programa. Bueno, ¿qué es CIPE? CIPE es una empresa dedicada pues al desarrollo de software relacionados con la ingeniería civil, ¿sí? En donde tiene diferentes módulos de estructuras, redes hidráulicas, sanitarias, red contra incendio, eléctricas, un software de térmicos, un grupo de programas de gestión, documentación e infraestructura. En este caso, pues vamos a ver el programa CIPECAD. Y vamos a iniciar. Vamos a abrir una nueva obra. Vamos a colocarle la fecha de hoy, 12/07/2022. Le vamos a dar a aceptar. Permítame un segundo, voy a desactivar la cámara. Le voy a aceptar, lo guardo en un fichero donde lo deseo. Ahora, CIPE pues es un programa que permite la interoperabilidad BIM, que el BIM es una metodología de trabajo. Podemos traer archivos desde Revit o desde el mismo CIPE Architecture para nosotros poderlos vincular. En este caso, pues vamos a iniciar una obra desde nuevo, una obra vacía. Durante el recorrido del diplomado nosotros vamos a encontrar cuáles son las normativas que el programa tiene y con cuáles vamos a trabajar durante todo el recorrido del diplomado. La configuración de este panel, vamos a ver igualmente las bases de datos que tiene el programa y la generación de nuevos hormigones o concretos en cuanto a resistencia. En cuanto a la configuración del panel general, ¿sí? Durante el recorrido del diplomado, vemos que nos aparecen aquí dos situaciones del terreno, situaciones persistentes y situaciones accidentales. ¿Qué valor vamos a colocar en cada uno de ellos? ¿Sí? No quiere decir que este valor sea el 50% o 1.25 veces esto. Vamos a
confrontarlo normativamente, tanto con el estudio, con un estudio geotécnico y lo que nos dice el título H de la NS 10. En cuanto a la barra de proposición pues nos indica las opciones para el dimensionamiento de los aceros en la estructura. Entonces, vamos a ver las tablas de los armados, configuración de las tablas de armados, tanto de columnas, pantallas y muros, tablas de armados de verticales en pantallas y muros, tablas de armados principales en ménsulas, tablas de armados de estribos en ménsulas. Algo importante también es la comprobación, los dimensionamientos y comprobaciones. Vamos a ver aquí la reducción de las longitudes de anclaje, vamos a ver también los criterios de simetría, que son estas configuraciones que tenemos en los botones de proposición para columnas, criterios de continuidad, ¿qué quiere decir cada una de estas opciones que tenemos aquí en los criterios de continuidad? Columnas metálicas, vamos a ver factores de cumplimientos exigidos en muro, ¿qué quiere decir estos factores de cumplimiento? Opciones de ménsulas cortas, que estamos hablando cuando nos referimos a columnas o pilares secundarios frente a las acciones sísmicas, pues un tema aquí de agrupación de columnas, tolerancias de comprobaciones y separaciones. Eso en cuanto a la parte de comprobaciones. Ahora, el dimensionamiento en cuanto a las disposiciones de armados, disposiciones de barras, solapes a nivel de plantas intermedias. ¿Sí? ¿Qué significa esto de solapes a nivel de plantas intermedias? Cortar esperas en los últimos niveles, si se deben considerar, no se deben considerar, qué debemos hacer. Transiciones por cambios de dimensiones, redondeo de longitudes de barra, solapas en zona central de los tramos. Vamos a ver cuándo activamos esta o cómo debemos configurar nuestro programa desde un inicio para que todas nuestras obras de aquí en adelante en cuanto a lo que corresponde el dimensionamiento, ¿sí? Y las comprobaciones de columnas las tengamos pues ya configurado. Opciones de arranque, cuál es el tipo de arranque que nosotros debemos dar, ¿sí? ¿Por qué este y no este? Solapas en muros, opciones de armados de estribos, y vamos a ver el tema de recubrimiento. En cuanto a esfuerzos, vamos a ver los coeficientes en últimas plantas que corresponde a este valor de 0.3, coeficientes de rigidez axial y coeficientes de rigidez de torsión. En cuanto a planos, pues tramos de pilares y pantallas, vamos a ver cada una de estas configuraciones, que es lo primero que nosotros debemos realizar para iniciar una obra, y luego de que podamos configurarlo, lo configuramos por defecto o le hacemos un grabado, grabamos estas configuraciones para que cada vez que nos inicie la obra podamos iniciar con nuestras configuraciones. En cuanto a opciones en vigas, vamos a ver las características, ¿sí? En vigas prefabricadas, perdón, nos vamos a esta opción. Vamos a ver las diferentes armaduras de montajes de las secciones, qué significan cada una de estas. Montajes de armaduras de secciones, montajes en secciones rectangulares a 2 alas, armaduras transversales, armaduras por trastribos. Vamos a ver qué es la armadura de pie, ¿sí? Importante para las vigas, armaduras para esfuerzos superiores, armadura inferior de refuerzo. Algo importante también son las tablas de armado para vigas de cimentación. Vemos que en cuanto a las comprobaciones de las vigas de armados, en cuanto a vigas aéreas y de cimentación, pues tenemos casi las mismas. Vamos a ver qué diferencia entre las vigas de cimentación y vigas centradoras y de atado.
Vamos a ver ahora importante las disposiciones de armado, los recubrimientos en viga, de acuerdo pues a las normativas, también en cimentación, separación entre capas de armaduras longitudinales. ¿Qué es esto de separaciones de capa, o que llamamos segunda fila? Selecciones de estribo, cuáles debemos realizar, ¿sí? ¿Por qué a caras interiores o a caras exteriores o a ejes? Longitudes de anclajes para los estribos, villas de celosías no vamos a tocar, ni tipo de patillas, bueno, el tipo de patillas o los ganchos, redondeo de longitudes de barras y longitudes máximas de barra. Adicionalmente, pues vamos a ver el tema de esfuerzos en configuraciones para lo que son momentos mínimos a cubrir en una armadura en vigas, coeficientes para multiplicar los esfuerzos, coeficientes de redistribuciones de negativos y esfuerzos para dimensionamiento y comprobaciones. Ahora, en cuanto a las dimensiones y comprobaciones, vamos a ver lo que son armados de jásenas, que son las jásenas. Vamos a ver los montajes, cuál es la configuración que debo tener in situ o en el taller. Vamos a ver las comprobaciones para armaduras negativas, negativas simétricas, armaduras positivas, disponer de refuerzos centrados en el vano, longitudes de las patillas. Vamos a ver el tema de anclaje, las longitudes de anclajes que utiliza el programa, las armaduras de piel, armaduras mínimas, cuantías mínimas, longitudes de anclajes y longitudes de anclajes mínimos. Vamos a ver el despiece de armado de vigas por sismo, cuál debemos considerar y por qué de estas configuraciones. Revisar también lo que son las tolerancias en las comprobaciones y separaciones y un cálculo de resistencia cortante, que esta es una de las nuevas opciones que trae el programa al cálculo. Tenemos aquí también viga secundaria frente a las acciones sísmicas. Vamos a ver en el recorrido del diplomado cuándo utilizar vigas secundarias frente a la acción sísmica y qué consideraciones debemos tener sobre cada una de ellas. Y por último, la parte de planos. También nos vamos a enfocar en la parte de las cimentaciones, en las opciones de las zapatas. Vamos a ver con detalle las cuestiones de opciones generales, armados perimetrales, rigidez combinadas, incrementos de tensiones, espesores de hormigón de limpieza. Y en cuanto a cimentaciones, ¿sí? Las opciones que se tienen en general en cepados, pilotes y cada uno de estos armados. Vamos a ver a gran detalle las configuraciones que se tienen. Para este ejemplo que vamos a hacer sencillo, vamos a ir con las acciones sísmicas. Vamos a seleccionar nuestra normativa colombiana. Vamos a ver cada uno de estos opciones que tenemos, como lo que es el dinámico modal, fuerzas horizontales equivalente, definición de espectros. Vamos a ver qué son estos parámetros de cálculo en cuanto a fracción sobre carga de uso, fracción sobre carga de nieve, factores multiplicadores. Vamos a ver en cuanto a normativa, cuáles son los coeficientes de disipación de energía de acuerdo pues a los sistemas estructurales, coeficientes por ausencia de redundancia. Vamos a revisar si la estructura es regular o irregular. Vamos a verificar normativamente tipo de edificaciones y las zonas sísmicas, porque pues el programa CIPE, si seleccionamos Colombia, tiene la microzonificación sísmica de Bogotá, Cali en su versión 2005, en su versión 2014, Pereira y pues el resto de territorios. Vamos a ver la estimación del periodo fundamental, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere esta tipología, ¿sí?, de estructuras que no tienen que ver nada
con el grupo de uso de la edificación. O sea, esto que tenemos aquí no tiene que ver nada con el tipo de edificación, porque es necesario, ¿sí?, incluir una importante tipología de la edificación, el números de modos que deben intervenir en la estructura, ¿sí?, cuándo le vamos a dar según norma, cuándo automáticos, cuándo específicos por el usuario. Vamos a ver algo también importante de los efectos de la componente sísmica vertical, cuándo se consideran los efectos de la componente sísmica vertical y si la consideramos, qué parámetros debemos introducir en los coeficientes de modificación. Vemos que el programa SIPE pues hace la verificación por constante basal. Vamos a verificar si el programa realmente hace la verificación por constante basal y vamos a ver que el programa también aplica la corrección por constante basal. Tenemos aquí una opción de efectos de segundo orden. ¿Qué son los efectos de segundo orden? Por lo menos en estructuras de concretos. Y vamos a darle aceptar, vamos a ver los criterios de ductilidad. ¿Sí? Vamos a tener una clase teórica en donde vamos a ver los criterios de ductilidad y vamos a recordar unos temas de ingeniería sismo resistente. Después de que nosotros le demos seleccionar, le damos a aceptar el programa, pues dependiendo de la normativa que seleccionemos, automáticamente nos selecciona el tipo de las combinaciones que se utilizan para las normativas. Vamos a la introducción de plantas. Para este ejercicio vamos a realizar una edificación de 3 niveles. Vamos a dar aquí unos valores de 0.3 toneladas para carga vivas o 0.18 y para carga muerta 0.3. Vamos a hablar específicamente cuándo el programa me tiene en cuenta esta carga y esta otra, y en qué situaciones el programa no me tiene en cuenta este tipo de cargas. Vamos a ver que nosotros, vamos a colocar aquí una altura, 2.52. Vamos a ver que nosotros podemos cambiar aquí los valores. Aquí puedo colocarle cubierta. Damos a aceptar. Vamos a irnos a la introducción de columnas, nuevas columnas. Vamos que el programa nos permite en diferentes tipos de materiales, de concreto, metálicas, maderas, mixtas o secciones compuestas y elementos genéricos. Para este ejemplo, pues vamos a considerar unas columnas de 40 por 40. Vamos a ver durante el recorrido del diplomado cuándo aplicar sin vinculación exterior, cuándo vamos a colocar con vinculación exterior. Vamos a revisar cuándo vinculamos el giro alrededor de X, cuándo lo vinculamos el giro alrededor del eje Y, ¿sí? Cuándo podemos desactivar estas casillas. Vamos a ver aquí las categorías sismo resistente, ¿qué corresponden las categorías sismo resistentes? En cuanto a columnas, vamos a introducir nuestra primera columna, la próxima la vamos a introducir a los 4 metros, próxima a 4 metros y próxima a 4 metros. Aquí estamos realizando una introducción por coordenadas. Vamos en el recorrido del diplomado vamos a realizar una edificación por medio de plantillas en donde nos va a ayudar bastante para los bordes de placa, ¿sí? Y ser nosotros mucho más preciso. Igualmente, pues vamos a ver qué corresponde cada una de estas opciones que son puntos fijos, cómo podemos copiar las columnas, modificaciones de referencias, el tipo de vinculaciones, recubrimientos y adicionalmente vamos a ver que podemos introducir cargas tanto horizontales y cargas en cabeza de lo que es el proyecto. Nos vamos ahora a la entrada de vigas. En la parte de entrada de vigas
¿sí? Vamos a situarnos, ¿sí? Vamos a aprender y a conocer en qué nivel estamos, cuando estamos en cubiertas, cuando estamos en la parte de la cimentación. Vamos a introducir unas vigas, vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Una explicación por cada una de las familias de las vigas y las tipologías de las vigas, cuando vamos a utilizar esta de cimentación, ¿sí? Y no confundirla con las vigas centradoras ni las vigas de atado. Eh, Vamos a colocar aquí una viga y llenar este recuadro de vigas. Vamos a ajustar esta viga y podemos estar borrando. Luego de introducir las vigas, pues vamos a introducir unos losas, nos vamos a ver cada una de estas losas, vamos a ver losas macizas y losas en viguetas. ¿Qué consideraciones debemos tener para las losas en viguetas? Y las consideraciones en las losas macizas, vamos a hacer un ejemplo de unas losas macizas, ¿sí? Y desarrollarlas con mallas electrosoldadas, digamos, podemos aplicar una losa de 12 y en el recorrido del diplomado revisarlas con respecto a la aplicación de mallas electrosoldadas. En este caso vamos a aplicarlas. Vamos a ver en el programa aquí en la parte de paños, categoría sismo resistente, qué es la categoría sismo resistente en losas, realmente cómo debe ser la aplicación correcta, ¿sí? De cada una de las losas, si deben ser primarios frente a las acciones sísmicas o secundarios, y el porqué y el criterio normativo. Vamos a aprender también la aplicación de las cargas, en donde vamos a poder tener cargas lineales, ¿sí? En donde podemos simular aquí por lo menos una habitación, en donde podemos introducir cargas no solamente en las vigas, sino que también en los paños, adicionalmente en la parte de cargas superficiales, ¿sí? Y en muchos casos, sobrecargas en cargas vivas, tenemos edificaciones en donde las cargas vivas, pues, son diferentes tanto en cuartos como en pasillos. Aquí podemos decirle al programa que yo posiblemente tengo una zona de pasillo y adicionarle una carga viva o muerta simplemente a mi pasillo y considerar otra carga en cuartos o habitaciones. Entonces, pues, esto es algo que nos ahorra bastante tiempo. Vamos a ver también las introducciones de columnas, perdón, introducciones de la cimentación. En la parte de cimentación vamos a ver elementos de cimentación. Aquí pues vamos a ver que podemos tener elementos de cimentación de una sola columna. Vamos a ver aquí que podemos tener elementos de cimentación excéntricos y podemos tener cimentación céntricas combinadas. Vamos a ver las diferencias entre los tipos de vigas centradoras y las vigas de atado, cuál es la función más importante y qué chequeos hace el programa para la cimentación, si realmente el programa sobredimensiona o no la cimentación, cuáles son los chequeos de cimentación que el programa realiza y cómo los podemos mejorar en el tipo de cimentaciones superficiales en cuanto a lo que corresponden en zapatas y vigas. Vamos a ver las opciones que tiene el programa para copiar los grupos en las diferentes plantas.
y hemos hecho, digamos, una edificación, ¿sí? Vemos aquí que tenemos, ¿sí?, cambios de secciones en el programa. También podemos introducir lo que son las escaleras, ¿sí? Podemos introducir un núcleo cualquiera, vamos a darle aquí 0.18, seleccionar los tramos, vamos a ver un tramo por defecto que trae el programa, ¿sí? Donde vamos a poder editar las partes de nuestra edificación, de las escaleras de la edificación. Le vamos a dar a aceptar, vamos a ver que podemos introducir una escalera y que la podemos igualar muchas veces en nuestro proyecto, ¿sí? Si vemos aquí, vamos a hacer que estas escaleras sean pues autoportantes, ¿sí? ¿Cómo consideramos que nuestra escalera sea de forma autoportante o con la meseta libre que vamos a tener? ¿Sí? Esto sería pues como una opción de modelar. ¿Sí? Vemos que modelamos algo muy sencillo en el programa CIPE. Y vamos a irnos ahorita prácticamente a la opción de calcular después de que hayamos acomodado y seleccionado todos hemos modelado pues toda nuestra edificación, ¿sí? Aquí voy a colocar, a editar esta columna y le voy a decir que quiero pues que todo sea de 40 por 40 y vamos a copiar prácticamente sus dimensiones a todas estas otras para ver nuestra vista 3D y tener toda nuestra edificación. Bueno, mientras le voy a dar calcular, veo que hay unas preguntas, entonces vamos a contestar unas preguntas, vamos a darle aquí, incluso con la cimentación, le damos sí. Bueno, me preguntan, buenas noches, vamos a tener estudios de suelos de verdad para obtener los datos en el diplomado. Así es, nosotros vamos a centrarnos en una edificación y vamos a tener un estudio de suelos de verdad para nuestro proyecto. Me preguntan aquí qué programa es el que estamos utilizando de diseño. Si es eso, vamos a ver el programa CIPECAD. No sé si a eso se refiere, a qué programas. Y me dicen que si habrán ejemplos de pilotes y podemos estar, sí, tocamos, no vamos a hacer la edificación con pilotes, pero sí vamos a poder realizar por lo menos una edificación con pilotes, por lo menos el ejemplo de una zapata con pilotes. Me preguntan que si el estudio de suelos y las memorias se compartirán. Sí, claro, todos los que se inscriban al diplomado, ¿sí? Se compartirá la información y las presentaciones que se realicen durante el recorrido del diplomado. Bueno, aquí me preguntan que cómo se hacen para reducir las dimensiones de las estructuras cumpliendo las normas. Nosotros vamos a ver una clase de digamos, como un recordatorio de sistemas sismoresistentes, ¿sí? Ahí vamos a hablar de cosas a considerar para que nuestra edificación sea una edificación económica, ¿sí? Adicionalmente, pues, es importante ver el comportamiento global de la estructura para determinar de que tenga una estructura económica. Me preguntan que cómo se configuran los parámetros de una columna, el K y el LB, si se refiere al K y al LB para las comprobaciones de pandeo.
Me preguntan que si abarcaremos solo la NSR10. Sí, vamos a abarcar para el proyecto solo la NSR10, pero en la entrega final ustedes pueden entregarlo con el proyecto, con la normativa que ustedes deseen. Digamos que pues la NSR10 es una normativa que viene muy parecida a la CI 318, digamos que casi igual, en donde pues estaríamos prácticamente viendo NSR10 y unas diferencias con respecto a CI 318, pero básicamente la vamos a enfocar a NSR10. Me preguntan que si el diplomado es apto también para estudiantes de ingeniería civil, lo digo por los conocimientos básicos que se tienen en la parte estructural. Sí, nosotros aquí no vamos a enseñar a diseñar un elemento, pues porque lo hace el programa, pero sí vamos a ver conceptos básicos de ingeniería estructural, vamos a desarrollar el diseño de una viga, vamos a desarrollar el diseño de las losas, vamos a desarrollar el diseño de una cimentación, de unas columnas, ¿sí? En el que vamos a ver los criterios, tanto normativos y el diseño, dentro del programa CIPECAD. O sea, aquí no les voy a enseñar a diseñar a mano una viga, una columna, una losa, no. Ya tenemos herramientas que lo hacen y para eso vamos a utilizarlas, pero vamos a utilizarlas con criterios normativos. No vamos a ser manejadores o simplemente diseñadores de programas, manejadores de programas, sino que con el criterio normativo de por qué estamos realizando lo que se hace. Me dice en cuanto a la normativa colombiana únicamente, sí, únicamente normativa colombiana, pero pues el programa trae también normativas, diferentes otras normativas y podremos estar mirando algunas normativas específicas. Me preguntan que si se puede ingresar dos edificaciones realizando un solo ingreso de datos, y sí se puede realizar, pero no es conveniente porque pues, los parámetros sísmicos en cuanto al periodo son dos estructuras independientes, entonces deberían tener unos periodos independientes, no deberían combinarse en cuanto a la parte de periodos. Sí se puede, pero pues no es bueno realizarlo, a menos de que pues estén estas unidas y en su techo, llamémoslo así, en alguna parte se divide, pero no es conveniente tenerlas en el mismo lugar por temas de periodos y temas de, sí, más que todo como de periodos. Sí, el diplomado tiene un costo, no sé el costo, ahí pueden inscribirle a Dubán, ¿sí? Al WhatsApp que aparece en el chat. Bueno, luego de que nosotros, bueno, por acá me quedaron otras. Buenas noches, ingeniero, pregunto, ¿se puede ingresar dos edificaciones? Ya contesté esta pregunta. Vamos a trabajar con muros estructurales y muros confinados. No, hay un diplomado que tenemos especial para lo que son muros acortantes, ¿sí? O el sistema industrializado, son muros en concreto. Nosotros tenemos un programa muy bueno que es el Stuwincher Wall, en donde abarcamos todo lo relacionado con muros estructurales. Me preguntan que si las clases quedan grabadas. Sí, todas las clases quedan totalmente grabadas. Bueno, ahora, en cuanto, después de que nosotros tengamos realizado la edificación, vamos a ver los listados. En cuanto a los listados, lo primero que uno revisa son las derivas. Vamos a revisar en cuanto a derivas, ¿sí? Vamos a aprender a leer este cuadro. Simplemente vamos a aprender que con una sola ojeada vamos a saber si cumplen o no cumplen las derivas, ¿sí? En este caso, pues vamos a enseñarles a leer esto de una forma rápida, que aquí yo puedo estar diciendo que sí cumple derivas esta edificación. Este ejemplo que hemos realizado, vamos a ver qué son los listados de datos de obras, en donde vamos a abarcar prácticamente revisar cada uno, ¿sí? De los listados que tiene el programa, ¿sí? ¿Qué corresponde a este listado de obra? ¿Sí? ¿A qué hace parte? ¿Qué podemos encontrar en este listado de obras?
Uno de los listados muy importante y es el de la justificación de las acciones sísmicas. En este listado de justificaciones de acciones sísmicas vamos a poder ver los datos generados del sismo, vamos a poder ver, ¿sí?, la dirección de análisis de sismo, importantísimo. En la configuración de los datos generales, nosotros siempre tenemos dos espectros, uno elástico y el otro inelástico. Todos sabemos que el espectro elástico es para revisar derivas y el espectro inelástico es el de diseño. Nosotros, pues, SIPE hace automáticamente con la información que ingresamos, realiza los dos espectros. Vemos aquí este espectro que es el elástico de aceleración, vemos la aceleración que está alrededor de los 0.56. Nos muestra el espectro, la configuración del espectro que hemos dado, los periodos que se tienen para este espectro, los coeficientes de capacidad que se tomaron, y vemos ahora también el espectro diseño o el espectro inelástico, en donde vemos que los valores de 0.56 desaparecen y nos vamos aproximadamente a 0.23, ¿sí? Vamos a explicar muy bien cada uno de los datos que tenemos acá, que corresponde este valor de T, LX, LY, LGZ, que son estas masas en X, masas en Y, que son estos porcentajes, de una vez adelanto que son porcentajes de participación, que corresponden a estos R's, estas aceleraciones, ¿sí? Y estas D a la estructura. Vamos a ver aquí la representación del periodo de la estructura, porque tengo una franja de periodo y no solamente un periodo, ¿sí? ¿En qué periodo clasifico mi estructura? Si está en este punto, ¿será que lo clasifico con este 0.1 o este que me llega a 0.4? Vemos aquí los periodos tanto en X y en Y. Vemos los centros de masa, centro de rigidez y las excentricidades que se generan en las placas. Vemos aquí también los centros de masas y los centros de rigidez. Las losas, vemos aquí las correcciones por cortante basal. Vamos a bajar, vemos aquí que me aparece en rojo. ¿Qué quiere decir este rojo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sí? Les adelanto que cuando me aparece aquí rojo no quiere decir que está mal. Vemos aquí los factores de modificación. ¿Qué son estos factores de modificación? El programa sí aplica, no aplica estos factores de modificación. Vemos ahora aquí las cortantes sísmicas combinadas por plantas. Vemos aquí qué cantidad de cortante tenemos para en la cubierta, el piso 2, el piso 1, ¿sí? Tanto para X y Y. Oiga, ¿por qué si el sismo lo tengo en X? ¿Por qué me aparece también sismo en Y? Y vemos aquí las fuerzas sísmicas también equivalentes. Digamos, es uno de los listados que vamos a entrar a ver de una forma muy rápida, perdón, muy rápido, no, muy entrado a detalle. Vemos que el programa me saca también cuantías de obra. En muchas ocasiones pues hacemos nosotros predimensionamientos muy rápidos y nos dicen, oye, ¿cuánto se me puede ir de encofrados o formaletas, los volúmenes de concretos, barras de acero? Esto pues nos arroja el programa. También algo importante, vamos a ver en resultados, ¿sí? Los desplazamientos de la edificación, ¿sí? Vamos a ver los desplazamientos en su parte sísmica y en sus modos de vibración. Y por hipótesis, sismos en X. Podemos amplificar y podemos estar visualizando una animación de cómo se nos está comportando la estructura. También vamos a ver lo que es el diseño, ¿sí?, de un elemento. Vamos a ver cada uno de estos elementos a detalle en la parte de edición. ¿Qué son estos elementos?
¿sí? De ajustes, que son cada una de estas gráficas que me aparecen en este punto, me cumple, no me cumple. Vamos a ver prácticamente la mayor comprobaciones que no me cumplen, ¿sí? Vamos a ver cada una de las comprobaciones que realiza el programa, qué significa este anclaje de armadura inferior, cómo los podemos solucionar, cómo podemos estar uniendo barras, cómo podemos estar realizando empalmes, dónde debemos realizar los empalmes, ¿sí? Cómo podemos editar los estribos, si podemos ponerles estribos de medida, ¿sí? Si queremos tener diferentes ramas de estribos, si deseo añadir refuerzo longitudinal, ¿sí? A qué distancia y qué longitud de barra puedo tener, ¿sí? Vamos a ver entonces la configuración y el diseño de la parte de ediciones de vigas. Ahora en cuanto a columnas, vamos a ver cómo diseñar cada una de estas columnas, qué significan cada uno de estos valores y cada una de estas comprobaciones, ¿sí? Vamos a ver qué significa esta ventana que es la edición de armado. Vamos a ver aquí que podemos revisar diferentes hipótesis, revisar los resultados de diferentes hipótesis. También podemos tener revisiones de las combinaciones de cada elemento. Tenemos axiles, momentos en X, momentos en Y, cortantes en X, cortantes en Y. Vamos a ver las comprobaciones, ¿sí? De columnas. Una comprobación que piden bastantes es, oiga, el programa me chequea columna fuerte, viga débil. Claro que sí, el programa los chequea. Vamos a ver cómo es la adición de armado de cada una de estos elementos. Cómo podemos editar el tema de estribos, si le podemos colocar ramas suplementarias o no le colocamos ramas suplementarias, ¿sí? Vamos a ver una vista 3D del armado de la columna. También vamos a ver las generaciones de planos. Vamos a irnos también a la parte de la cimentación. De acuerdo pues al tipo de vamos a ver el tipo de zapata, ¿sí? ¿Por qué me genera la siguiente configuración de zapata? ¿Cuáles son los errores? Vamos a ver aquí cada una de estas comprobaciones y explicar a qué corresponde para el tema de cimentación, cómo vamos a corregir la cimentación. Podemos ver una vista 3D de la cimentación. Esto pues para una cimentación combinada también podemos tener combinaciones, cimentaciones no combinadas de una sola elemento. Vamos a ver las comprobaciones, me dice que no cumple la flexión a zapata. ¿Qué necesito hacer para darle un cumplimiento a esta zapata? Después de que nosotros revisemos eso, también pues vamos a revisar las comprobaciones que tenemos para cada una de estas vigas centradoras. ¿Cómo solucionamos los errores de vigas centradoras? Vemos que aquí nos salió pues una cimentación no tan generosa, ¿sí? Revisando las cargas que tenemos. Luego de que tengamos todo esto, vamos a ver cómo utilizamos estos listados personalizados para nosotros tener una única memoria de cálculo que nos ahorra en tiempo entre un 40 y un 60%, porque este listado personalizado, pues nosotros podemos, como se dice, personalizarlo y entregar en un índice, pues, diferente
diferentes grupos o listados. Aquí por lo menos este es mi listado personalizado. Introducción, fundamentos teóricos, generalidades, datos de diseños, importante justificación sísmica, las evaluaciones de cargas que se hacen, las combinaciones usadas en el cálculo, los datos geométricos de grupos y plantas, derivas, cargas que llegan a cimentación por hipótesis, diseño de la cimentación, diseño de vigas, diseño de columnas, diseño de escalera, y todo esto integrado en una única memoria de cálculo. No tengo pues que ponerme a empezar a unir diferentes textos, sino que pues ya tengo una sola que me compromete, y lo mejor con un índice. Aquí en su parte final vemos tema de escaleras. Igualmente vamos a ver si vamos a hablar si el programa, cuando vemos el despiece de las escaleras, me compromete o no me compromete la escalera en el sistema sismo resistente, ¿sí? Vamos a hablar de qué es lo que nos pide la normativa para las escaleras, si se deben comprometer o no dentro del sistema sismo resistente, y luego de generar reportes, de generar el diseño adecuadamente, hacer un análisis, un diseño, los reportes, vamos a lo último a ver la configuración, ¿sí? Para la exportación de datos en cuanto a columna, ¿sí? En cuanto a planos de pórticos o vigas, en cuanto a la parte de la cimentación, podemos ver los despieces de la cimentación y también ver lo que son las escaleras, ¿sí? Vamos a dar aquí a aceptar, vamos a aprender a exportar esta documentación, ¿sí? A AutoCAD, que son los planos. Y el ahorro, pues ustedes van a darse cuenta del ahorro de tiempo que se tiene diseñando con el programa SIPE. Bueno, aquí el despiece es de columnas. Vamos a revisarlo. Y vamos a poder observar que el despiece de columnas nos sale como nos gusta. Vemos este valor de 4 phi de 3/4, o sea, 4 barras de 3/4, y no tenemos símbolos diferentes. Todo esto vamos a ver esta configuración en cuanto a los detalles de planos. Vamos por acá. Vamos a ver también que en esta configuración de planos tenemos, como nos gusta que nos aparezca, 2 barras de 5/8, una barra de media, los empalmes, como también que todos estos datos se pueden exportar a lo que es AutoCAD. Aquí vemos, ¿sí?, una vista en planta, los despieces de las cimentaciones y de las vigas. Entonces, todo esto lo vamos a ver con criterio normativo. Vamos a hacer la edificación con criterio normativo, en donde ustedes pueden realizar cualquier pregunta, ¿sí?, y que se le va a dar respuesta a todo desde el punto de vista normativo. Eso sería la presentación y lo que vamos a realizar con una edificación real en el programa SIP. Me preguntan cuánto tiempo dura. Vamos a revisar por acá. Dice, ¿cuál sería la principal diferencia y más aceptada con el SAP 2000? Bueno, digamos que yo no podría estar comparando SIPE con el SAP 2000 porque, digamos, es algo diferente, pero sí lo podría estar comparando con el ETAPS. Digamos que este programa SIPECAD es como si estuviéramos hablando o comparándolo con ETAPS, ¿sí?, pero no con un SAP 2000. Dice, al final del diplomado se entrega algún proyecto final al tutor, así está manera corroborar el aprendizaje correcto. Nosotros entregamos un proyecto final para que ustedes lo desarrollen.
¿Cuánto tiempo dura el diplomado? Vamos a tener 10 clases para la ejecución del diplomado. ¿Cómo se define la fuente de masa? Aquí vamos a ver cómo se define, ¿sí? El tema de fuente de masa con respecto a la edificación. Recuerde que la masa es todo lo que se considera como carga viva, perdón, como carga muerta y peso propio. Y vamos a hablar de cuándo se considera cierta porción de la carga viva como masa. Desde el punto de vista normativo, vamos a ver los valores máximos de las distorsiones derivadas en esa dimensional. Este valor es el que se compara con la que exige la NSR10, así es. La deriva que nos exige la NSR10 es un desplazamiento relativo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se cumple este relativo con las normativas. La versión de CIPE que estoy utilizando es la última, la 2023B que salió hoy. Ustedes en el transcurso del diplomado van a tener una licencia del programa CIPE completo para que puedan desarrollar todos sus ejercicios. Y me preguntan aquí que si uno asiste a una clase tiene derecho al video de esta clase. Sí, en la plataforma van a quedar grabadas todas las clases y ustedes van a tener derecho a la plataforma. Pues eso es la introducción a lo que es este curso de cimentación, de edificaciones en el programa CIPE. Acá vamos a ver qué edificaciones tengo. Acá tengo algo pequeño, ¿sí? Una gradería que se hizo, algo muy pequeño. Cosas que podemos estar haciendo con CIPE. Mire, podemos hacer tipo de gradas. Aquí lo importante es ver el funcionamiento del programa con parámetros normativos, ¿sí? Aquí tengo como una especie de auditorio, ¿sí? Tenemos un tema de vigas inclinadas. Son cosas que podemos estar haciendo con el programa CIPECAD. Vemos aquí esta cimentación, ¿sí? En donde la viga de cimentación está en la parte superior de la zapata. Vamos, en el recorrido del diplomado vamos a averiguar cómo lo hacemos de una forma correcta. Tenemos obras sencillas, ¿sí? Aquí vemos una cubierta de polideportivo, vemos aquí, esto es que podemos traer estructuras desde CIPE 3D y las podemos estar colocando aquí en el programa CIPE-CAD, ¿sí? Vemos la incorporación, aquí vemos que en CIPE pues calculamos esto y traemos este tipo de cubierta para modelarla, ¿sí? Y tenerla en cuenta en el programa CIPE 3D, en CIPE-CAD desde CIPE 3D. Prácticamente esos son ejemplos, ¿sí? Que podemos estar haciendo con lo que es el programa CIPE-CAD. Por acá tengo otro ejemplo de una edificación. Esto es un hospital, ¿sí? Vemos aquí, ese hospital se trabajó con micropilotes de acuerdo al estudio geotécnico y vemos aquí las diferentes cargas. Vemos que esta parte azul corresponde a cargas de pasillos, que son cargas diferentes a cuartos privados, ¿sí? Entonces son de las ventajas que podemos también tener con el programa CIPE. Bueno, me preguntan que si el diplomado es nivel básico intermedio. El diplomado es nivel básico, ¿sí? Empezamos desde la parte de configuración y empezamos desde cero. En este caso, pues no requiere ningún conocimiento previo de CIPE, pues vamos a empezarlo desde cero. ¿Tenemos algunas más preguntas?
¿Listo? Me preguntan que las clases cada cuánto se realizan. Las clases se realizan lunes, miércoles y jueves en un horario de 6:30 de la tarde. Ingenieros, no veo más preguntas. Bueno, doy por finalizada la clase, masterclass. Espero verlos en la clase de CIPECAT, ¿sí? Vamos a compartir bastante conocimiento, donde pueden iniciar una obra desde cero en cuanto al manejo del programa. Me preguntan las versiones de CIPE y su posibilidad. Las versiones de CIPE se les va a dar a ustedes con la última versión para que ustedes puedan utilizarlas, ¿sí? ¿Cuándo inicia el diplomado? Ingeniero Luis, ¿usted me recuerda cuándo inicia el diplomado? ¿Qué fecha exactamente inicia? Creo que está alrededor de unos 15 días, si no estoy mal. 20 días. Pero la fecha exacta no la tengo. De todas formas, ICC se comunicará con ustedes, pues, con los al número que ustedes registraron para la clase. Y empieza en julio 27, el 27 de julio. Sí, me preguntan aquí que si hay diplomados después de este que tengan temas más avanzados. Así es, luego de este sería el de sistemas industrializados y luego ya sería el manejo de estructuras metálicas en el programa CIPE 3D. Me preguntan que necesitan diseñar un edificio de 12 niveles. ¿Qué versión necesita? Necesita una versión tipo completa del programa CIPECAD. Sí se da una licencia para el curso. Listo, ingenieros, muchas gracias por su asistencia. Que Dios los bendiga a todos ustedes y estaremos, los espero, ¿sí? En la inscripción del diplomado. Que tengan buena noche, hasta luego.